Muy bien, queridos estudiantes, estamos con sexto de primaria, perdón, sexto de primaria, y el curso que vamos a trabajar es Historia Universal. ¿Vamos? Y vamos a hablar justamente sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, queridos estudiantes. Todos con su libro siempre, por favor, para que vayan subrayando. Me van a ir acompañando a subrayar. Ya. Tenemos entonces, dice, ¿no? El gobierno dura de 1980 hasta 1985. ¿Ya? ¿Cuándo empezó su gobierno? Bueno, en julio, el 28 de julio de 1980, recibe la banda presidencial en el Congreso. En ese mismo instante devolvió a los medios de comunicación su legitimidad a sus legítimos dueños y restableció el sufragio popular para la elección de los alcaldes. Esto es interesante. ¿Recuerda que los medios de comunicación habían sido sustraídos por el gobierno anterior? Habían sido estatizados por el gobierno anterior. ¿Quién fue del gobierno anterior, recuerdan? ¿No se acuerdan? El gobierno anterior, profe. Sí, antes de Belaúnde, ¿quién fue? Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez. Morales Bermúdez había quitado los medios de comunicación también. ¿Con qué plan? ¿Cómo se llamaba el plan? Plan Tupac Amaru. Plan Tupac Amaru, ¿no? El plan Tupac Amaru. Y había implementado también otros ciertos planes, ¿no? Entonces, se devuelven los medios de comunicación, los regresa a los dueños, ¿ya? Toma, te regreso tu canal, discúlpame, ¿no? Yo no fui quien te lo quitó, sino el gobierno anterior, ¿ya? Dice, en el mismo instante, los medios de comunicación a sus legítimos dueños y restablece el sufragio popular para todos los alcaldes de Lima, ¿no? En su gobierno generó una alianza política con el PPC, Partido Popular Cristiano, mientras que la mayoría de la izquierda peruana se hizo en la Izquierda Unida, ¿no? Que llegaría pues a la alcaldía de Lima con Alfonso Barrantes Lingán, ¿no? Alfonso Barrantes Lingán fue el alcalde de Lima después de restablecer lo que es el sufragio popular para las elecciones de alcaldes. Y Alfonso Barrantes Lingal va a crear lo que es el programa de vaso de leche. Y hasta el día de hoy existe, queridos estudiantes. ¿Sí? A ver, Ramírez, Angelina, ¿cuál es la pregunta? ¿Están con su mano levantada? ¿Están ahí? Geraldine, ¿alguna pregunta? profe, me olvidé bajar mi... Geraldine, ¿alguna pregunta? Sí que Geraldine no está en clase. Muy bien. Geraldine, baja la manito. Si es que tienes alguna pregunta, sube la mano. Si no, baja la manito, por favor. Bien, entonces, ¿quién creó el vaso de leche? Fue Alfonso Barrantes Lingal cuando era alcalde de Lima. Dice. El segundo gobierno de Belaúnde inicia con una muestra de espíritu democrático. Apenas asumió el cargo de presidente, ordenó que se publicara y se cumpliera plenamente la Constitución de 1979. ¿Estamos? Presidente Belaúnde ordenó que se publicara y se cumpliera plenamente la Constitución de 1979. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el aspecto económico. En el aspecto económico tenemos sobre la situación, ¿ya?, de la agricultura, ¿no? Encontró una situación dentro de lo que es la agricultura improductiva, una industria ineficiente, el Estado en bancarrota, no tenía dinero para nada, la clase media en crisis, los sectores populares totalmente empobrecidos y un sector informal creciente, ¿no? Un informal, aquellos que no pagan impuestos. ¿Ya? Entonces tenemos agricultura improductiva, ¿ya? Industria ineficiente, bancarrota por parte del Estado, crisis económicas en los sectores populares, ¿no? Sector informal creciente, aquellos que no pagan impuestos. La solución, ¿cuál era la solución para controlar la inflación? ¿Por qué? Porque si la gente no tiene dinero, los precios, a pesar de no haber dinero en las calles, los precios suben, queridos estudiantes. La gente no tiene con qué comprarlo. ¿Ya? No tiene con qué comprar, a pesar de que puede trabajar todo el día, no tiene cómo adquirir esos productos, entonces hay una pequeña inflación. Disminuir la crisis, ¿cómo hace para disminuir la crisis? Racionalizar el calendario de pagos de la deuda externa, entonces ya no comenzó a pagar la deuda externa como se pagaba antes, sino
comenzó pues a decir, ¿sabes qué? Este año te pago, el otro año no, este año te pago, el otro año no, ¿no? ¿Ya? Fijar precios reales para productos locales, promover el retorno del capital extranjero. ¿Por qué? Porque te he dicho, yo te he dicho muchas veces, el capital extranjero, aunque tú no lo quieras, ya es importante para un país. ¿Por qué? Porque genera divisas, porque genera divisas, genera trabajo, genera empleo, genera industria en el Perú. Por eso el capital extranjero es importante para todo país, pero un capital extranjero controlado. ¿Ya? Entonces, esa era la solución, que el capital extranjero venga, que las empresas extranjeras que se habían corrido en los gobiernos anteriores, ¿por qué? Porque les iban a quitar todas sus empresas, se habían corrido en los gobiernos anteriores, regresen. ¿Para qué o por qué, profesor? Para generar mayores trabajos, para generar mayor trabajo para las personas. ¿Cuál fue el resultado? Las exportaciones decrecen ligeramente, el ahorro nacional se triplicó, ¿no? Desde que llegó la inversión. Esto permite controlar la inflación, ¿no? Entonces, ahorro nacional se triplica, las exportaciones decrecen un poco nada más. La inflación se controla. Es lo más importante, chicos. La inflación se controla. Los precios no están tan caros, los productos no están tan costosos, ¿ya? En 1982, el modo liberal conservador del Fondo Monetario Internacional generó el descenso de las exportaciones, reduciendo el ahorro, aumento de la deuda externa y devaluación de la moneda también. Pues lamentablemente el Fondo Internacional decía, ¿no?, que el Perú no es un país para invertir. ¿Por qué? Por los sucesos pasados, por los presidentes anteriores, por Velasco Alvarado y por, ¿quién más? ¿Qué presidente fue el anterior? Bermúdez. Por Bermúdez. Bermúdez, ¿no? ¿Por qué? Porque Velasco y Alvarado y Francisco Morales Bermúdez se habían portado mal con los capitales extranjeros. Les habían quitado sus propiedades, les habían quitado sus tierras, les habían quitado su dinero. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, aquel banco mundial que presta dinero a los países, dijo, no, el Perú no es un buen elemento para invertir, porque en cualquier momento puede pasar lo mismo al capital extranjero. Y los extranjeros, ¿qué pasa? Pierden sus empresas. ¿Ya? Entonces, pues no lo aprobó al Perú como capaz o en la capacidad de invertir económicamente con las empresas extranjeras, ¿no? Por eso, ¿qué pasó? Pues hubo un descenso grande de exportaciones. El Perú ya no mandaba productos al extranjero para vender, ya no podía. Reducción del ahorro, no todo lo que el Perú había ahorrado para tener dinero en los bancos, ya no podía, tenía que utilizarlo porque no tenía dinero con que pagar a su población, a su gente, a las personas que trabajan para el Estado, por supuesto. ¿Ya? La deuda externa, porque se había dejado de pagar la deuda externa para tener más dinero, aumenta. Es como toda deuda, ¿no? El Perú le debe a muchos países, queridos estudiantes, a muchos países, ¿ya? Los países agarran y dicen, Perú, te presto 100 millones, 500 millones de dólares. Y el Perú dice, ok, ya, pero tú me pagas un porcentaje más, no me pagas 500, sino me pagas 700 millones. El Perú acepta, y esa deuda la estamos arrastrando desde hace muchísimos años. El último presidente que pidió un préstamo a los países, ya, el Fondo Monetario Internacional, fue Vizcarra, con 255 millones. Él lo pidió. ¿Por qué? Pues, poder fomentar un poco lo que eran los negocios, las empresas, un poco por la refinería de Talara también que se mandó a construir nuevamente cierta parte de ella. Entonces, es importante, chicos, que vean noticias, ¿no? Es importante que vean noticias. En las noticias salen estas cosas, ¿ya? El Perú debe muchísimo al extranjero y poco a poco va pagando. Poco a poco va a ir pagando. Poco a poco. Pero en este caso, Belaúnde Terry no pagaba la deuda externa. ¿Para qué? Para tener ahorrado ese dinero para cualquier eventualidad, ¿no? Es como cuando tú tienes ahorrado, tu papá o tu mamita tiene ahorrado un dinero para cualquier cosa, pasa algo y ya tengo el dinero ahorrado, pero dejo de pagar otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al yo dejar de pagar la deuda externa, ¿qué pasó? Pues la deuda va a subir. Y la devaluación de la moneda. ¿Qué cosa es devaluación? Va a valer mucho menos de lo que vale ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque los precios suben, suben y suben y suben y suben de manera desmesurada, ¿no? Y eso es terrible para el país. Eso fue también en el gobierno de Alan García, que ya lo vamos a ver más adelante. En el gobierno de Alan García se dio esto, chicos. También la devaluación de la moneda, la hiperinflación. ¿Sí? Pregúntenle a sus papitos. O quizás pregúntenle a sus abuelitos, no lo sé. ¿Ya? Porque sus papitos creo que tienen mi edad. ¿Ya? Pregúntenle a sus papitos.
o sus abuelitos quizás han vivido en el tiempo de Alan García o han escuchado durante el gobierno de Alan García en sus clases también de historia que ellos han llevado, ¿no? ¿Ya? Más adelante también tenemos resultados que sumemos a la llegada del fenómeno del niño en 1983. Fue tan grande la llegada del fenómeno del niño, queridos estudiantes. ¿Saben a qué me refiero con la llegada del fenómeno del niño, no? ¿Saben a qué me refiero, chicos? Creo que sí, ¿no? Eso lo hemos visto en geografía. Muchachos, ¿están ahí? Al clima. Al clima, ¿no? El clima cálido, el fenómeno del niño, esa corriente de agua que viene desde Oceanía, corriente de agua caliente entre 27 a 25 grados que viene desde Oceanía y llega entre Tumbes y Piura, y eso hace que haya mayor evaporación de agua en la época de verano, y al haber mayor evaporación de agua en la época de verano, las nubes se cargan muchísimo de vapor de agua, la brisa empuja estas nubes, ¿ya? Y comienza a llover de manera así desmesurada, comienza a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, llena el caudal de los ríos y los ríos se desbordan, las cosechas se pierden, comienzan los huaicos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí, chicos? Entonces, eso pasó en el año de 1983. El fenómeno del niño ocasionó grandes daños en ese año, ¿ya? La agricultura, la infraestructura vial, siendo el norte del país, la zona de Piura, Tumbes, ya muy afectada, queridos estudiantes. Dice que se perdieron más de 50 millones de dólares en agricultura. Se perdió muchísimo dinero en lo que es agricultura. ¿Ya? No es que no estaban preparados, es que no pensaban que iba a venir tan fuerte este fenómeno, que justamente sí vino así fuerte. Chicos, ¿están ahí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, No, en el aspecto interno, dice, a inicios de 1980 se inicia un conflicto interno con las demenciales olas terroristas que azotan nuestro país, el terrorismo, queridos estudiantes. En 1980 inicia el terrorismo. ¿Ya? El ideal del terror, ¿no? Aquellas personas que quieren tomar el gobierno por la fuerza. Y eso no es democracia. Matan policías, matan campesinos, matan hacendados, matan a niños, a mujeres. Matan a todas esas personas. Los asesinan sin ningún tipo de piedad. Los terroristas. Ponían coches bomba para que exploten algunas zonas de la calle de Lima. En cualquier auto ponían una bomba y explotaba y mucha gente moría. Profesor, ¿pero por qué hacían eso, no? Porque querían tomar el gobierno a la fuerza. Ellos querían dirigir el gobierno a través de la fuerza. ¿Ya? Por eso es terrorismo, ideal del terror. Azotó nuestro país. Estos grupos terroristas fueron, ¿no? Aquí tenemos algunos. En este caso uno de ellos fue Sendero Luminoso. No puedo. ¿Una flechita? ¿Dónde está la flechita? Ahí está. Uno de ellos fue, por ejemplo, Sendero Luminoso, ¿no? Otro movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sendero Luminoso, por ejemplo, inició su ataque el 17 de mayo de 1980 en el pueblo de Chuschis, en Ayacucho. Líder, ¿quién fue? Abimael Guzmán Reynoso, o como le llamaban, el camarada Gonzalo. A partir de 1984 empezaron los hostigamientos en la ciudad principal de Lima. Asesinaban a las personas, a los policías, a los militares, a las mujeres, a las niñas, raptaban a las niñas. De verdad. Profe, ¿y a dónde Dime. ¿Y a dónde querían llegar con tanta violencia? Querían tomar el poder, querían gobernar el país en base a la fuerza. Querían dirigir el país, el Estado peruano. Pero es que esto es disfrazado. ¿Por qué disfrazado? Porque estos movimientos revolucionarios, como lo llaman ellos, que no tienen nada de revolucionario, ¿ya? Decían que el gobierno estaba dirigiendo mal la política del país, decían que el gobierno permitía que los Estados Unidos o empresas extranjeras vengan al país porque no saben gobernar, etcétera, etcétera. Pero ellos también vendían droga, pues. Tanto Sendero Luminoso como el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿ya? Eran grandes cárteles de droga.
grandes cárteles de droga. De verdad. Terrible. ¿Sí, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí, muchachos? Sí, profesor. Profesor, sí, profe. Sí, profesor. Bien. Vamos a continuar entonces. A ver, ¿me permites un momentito, por favor? Disculpen. Tengo que... Permíteme, ¿no? Muy bien, chicos, seguimos. ¿Ya? En el aspecto externo, tenemos pues el conflicto del falso Paquilla, que en 1881 tropas ecuatorianas se van a infiltrar en territorio peruano, ¿no? Y llamaron pues al puesto peruano tomando un nombre de uno de los pueblos, Paquilla. Pero el ejército peruano lo desalojó ya en una semana y recuperó el territorio invadido por lo que fuimos acusados de haber atacado a la población ecuatoriana. Finalmente se demostró que era falso lo que los ecuatorianos habían acusado o habían dicho, ¿no? Es decir, ¿dónde queda, a ver, chicos, en lo que es este territorio? El Paquilla, ¿dónde queda? O el falso Paquilla, a ver, ¿quién puede quizás googlearlo, buscarlo, como quieran? No hay problema. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, A ver, profe. ¿dónde queda esa zona del falso Paquilla? Entre Ecuador y Perú, ¿no? Es una zona pequeñita entre la cordillera del Cóndor, entre Ecuador y Perú. ¿Ya? El ejército ecuatoriano había llegado y había dicho, ya, esto le pertenece a Ecuador. Cuando era territorio peruano. ¿Te das cuenta? Sí, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se enteraron, ¿no? Perú se enteró, mandó al ejército, ¿ya? Y los desalojó. Dime, Andrea. Profesor, ¿los países nos envidiaban? Todos los países quieren obtener mayor territorio. No es cuestión de envidia, es cuestión de territorios. Mientras más territorio yo tengo mayor poder económico. Es eso, porque tengo más mercados. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Los peruanos los sacaron de esa zona y los ecuatorianos nos acusaron de haber pues desalojado, ¿no? Y acusado de haber atacado a la población ecuatoriana cuando no era así, ¿no? Porque ese territorio era peruano, no era ecuatoriano. ¿Ya? Y por eso se llama, al final, y por eso finalmente se va a demostrar, pues, que era mentira lo que los ecuatorianos nos estaban sindicando. ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profesor. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, profesor. Bien. Continuamos. ¿Qué dice acá? Vamos a contestar. ¿Les parece bien? Sí, ¿Les parece si profesor. contestamos? Sí. Excelente. Muy bien, chicos. Vamos contestando entonces estas preguntas, ¿no? ¿Quién ganó las elecciones de 1980? Belaúnde, 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 Belaúnde. Belaúnde Terry, ¿no? Belaúnde Terry. Muy bien. ¿Quién fue el líder de Sendero Luminoso? Abimael Guzmán. Abimael Guzmán Reynoso. Muy bien. ¿Cuál fue la región donde se iniciaron las acciones de Sendero Luminoso? Ayacucho. Ayacucho, el pueblo de Chuchis, ¿no? Ayacucho, el pueblo de Chuchis en las elecciones de 1980. Ayacucho, el pueblo de Chuchis. ¿Quién fue el líder del MRTA? Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos, ¿no? Él es Abimael Guzmán, ¿ah? Está preso hasta el día de hoy. Tiene cadena perpetua. Él es el líder de Sendero Luminoso. Hasta el día de hoy está preso. Alberto Fujimori capturó a Abimael Guzmán en su gobierno. ¿Sí? ¿Escribieron las 4 preguntitas, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Menciona 2 características económicas del segundo belaundismo. Agricultura improductiva e ¿Ya? industria eficiente. Agricultura improductiva, muy bien. Industria Industria ineficiente. ineficiente, muy bien. Agricultura improductiva e industria ineficiente. Excelente respuesta. ¿Quién impulsó el programa social denominado Vaso de Leche? Eso fue Un alcalde de Lima, ¿te acuerdas? Un Alfonso alcalde de Lima. Barrantes Alfonso Vidal. Barrantes. Alfonso Barrantes Lingal. Excelente. Muy bien. Muy bien, vamos a poner verdadero y falso. ¿Fernando Belaúnde Terry fue el líder del APRA? Falso, muy bien. Falso, muy bien. ¿Belaúnde recibió el apoyo de Democracia Cristiana? Falso. 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 Partido Falso. Popular Cristiano se llama. Falso. ¿Barrantes Lingal impulsó el programa Vaso de Leche?
Verdadero. Verdadero. Durante el segundo velaundismo surge el terrorismo. Verdadero. Verdadero. Dice, ¿sabías que durante la década del 80 Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en visitar nuestro continente? Y en su homenaje se construyó el mural de la Avenida Salaverry. ¿Han ido a la Avenida Salaverry? A lo que es Campo de Marte, 28 de julio. Hay un Sí, mural profesor. enorme, grandazo, hecho como si fuese de Mayólica. ¿Ya? Qué Cuando el bonito. Papa vino, ya se hizo esta conmemoración, ¿no? Por él, para el Papa, justamente, porque al frente se encuentra su casa, la casa apostólica del Papa, del Santo Padre. Cuando el Papa viene a Lima, él vive allí, ¿no? Pero hace muchos años que no viene a Lima, así que a Perú. Así que no. Continuamos. Muy bien, ¿qué tienes que poner acá? A ver, sendero luminoso. Ah, ya, esto sí te lo voy a dejar hacer solito. 1980, A ver, 1980. primero hazlo tú solito. Aquí, sendero, todo lo que tiene que ver con sendero luminoso, y aquí todo lo que tiene que ver con MRTA. Ya, no vas a hacer líneas, sino vas a escribir. Ya, no vas a hacer una línea, no, porque no eres un bebé. Vas a escribir. ¿Cuáles son? ¿Qué tiene que ver con sendero luminoso y qué tiene que ver con MRTA? A ver, primero, sendero luminoso, ¿qué pasó? ¿Cuándo inició? A ver, en partes y en orden. No vas a escribir así alborotado. Inició su ataque el 17 de 1980. 80. Entonces, ¿cuál sería primero? ¿Cuál sería primero? 1980, ¿no? Aquí pongo 1980. Muy bien. ¿En dónde? En Chusqui, Ayacucho. En Chuschi. Muy bien. Siguiente guión, Chuschi. Muy bien. Tercer guión, ¿cuál sería? Mm, Ayacucho, ¿no? Primer Su guión. líder fue Abigail Segundo Guzmán guión. Tercer guión. Y el fundador sería... Abigail Guzmán. Ya, el cuarto guión, ¿sí? Primer guión, segundo guión, tercer guión y cuarto guión. ¿Ya? A ver, vayan avanzando eso, ¿ya, chicos? Y después hacen la lectura, que es rapidita. Ya después hacemos para marcar, porque ustedes saben que para marcar es más rapidito. Ahorita conversamos sobre ese tema, ¿ya? Tienen 2 minutitos, vamos, avanzamos. Profesor, ya terminé. Listo, jóvenes, ya está. ¿El MRTA cuál es? Primero. Se inicia en 1984. 84. Siguiente. Inicia en Juanjuy. San Martín. San Martín. Y otro es Víctor. Líder fue Víctor Polay Campos, ¿no? Muy bien. Para marcar. Uy, para marcar está fácil, miren. Qué sencillo. Inicia el programa del vaso de leche. ¿Quién fue? El UNETER. Belaúnde Terry. El 17 de mayo empezó el Perú. Su versión liderada por Ayacucho. La Constitución Política del 79 fue resultado del trabajo de la Asamblea. Asamblea Constituyente. 98. Señala el correcto. Conflicto de Benito de Juárez. Ecuador durante el segundo gobierno. Fernando En Belaúnde. 83 fue Fernando Belaúnde Terry. A ver, durante su gobierno Fernando contó con la mayoría del PPC, Partido Popular Cristiano. El presidente ordenó el cumplimiento de la Belaúnde Terry. Terry. Ah, esto no lo he hecho. A ver, tú mismo eres. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es?
Indícalo verdadero y falso. Antes de la crisis económica produjo el paro nacional de 1977, ¿verdadero o falso? Convocó la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1979, eso es falso. Víctor Aya de la Torre fue presidente del Congreso. ¿Aya de la Torre fue presidente del Congreso? La Asamblea Constituyente. De la Asamblea Constituyente, no de Congreso, de Asamblea Constituyente, falso. ¿Fue el gobierno de la segunda fase de revolución de las Fuerzas Armadas? Verdadero. Verdadero. Verdad. En la segunda dice, ¿fue el gobierno? No, dice, según el gobierno respecto al gobierno de Fernando Belaúnde, ¿ah? Ah, falso. Falso. ¿Se produjo el conflicto del falso Paquilla? Verdadero. ¿Y el primero cuál es? ¿Verdadero o falso? Ante la crisis económica se produjo el paro nacional de 1977. Falso. Falso. Claro, falso, porque ahí Fernando Belaúnde no gobernaba. ¿Ya? Muy bien, Frejolito, Alfonso Barrantes, el Frejolito. Dice porque era chiquito. ¿Ya, chicos? Profe, ¿cuál era la ¿Cuál era qué? 7? ¿Cuál, hijito? La 7. ¿La Ya 7? lo marqué. La ya lo 7 es dado. La 7. Muy bien.